Asambleísta Gilberto Guamangate. Muchas gracias, compañera presidenta. Yo quiero empezar saludando a los ciudadanos y ciudadanas en el país entero. Quiero empezar diciendo lo manifestado también por nuestra compañera María Augusta Calle. Yo le agregaría diciendo, es extremadamente desesperada la forma como se pronuncian determinados asambleístas, que no sé cuál es el afán. Ahora estoy más convencido que tenemos que votar por esta ley. Y creo que es sumamente importante, compañeros, que aquí por varias ocasiones se repite una y otra vez la forma de cómo el gobierno nacional ha venido administrando los recursos de todos los ecuatorianos. Y se ha hablado, por ejemplo, del despilfarro, del exagerado gasto público. Y cuando hoy en esta ley proponemos, ¿no es cierto?, de alguna manera implementar elementos de contribución a mejoras, porque hay que entender que los gastos que se hacen en las inversiones de los diferentes proyectos son recursos de todos los ecuatorianos. No es pues directamente de un alcalde, de un prefecto o del presidente de la República, es de todos los ecuatorianos. Por consiguiente, como por ahí algún asambleísta decía, ¿qué parte del no se entiende? Yo también le digo lo mismo. Lo hemos entendido perfectamente, la forma como están diciendo que ya no despilfarren más los recursos y que manejemos en el ámbito de la inversión. Ahora no les gusta, en cambio. Cuando se plantea que se recupere los recursos cuando se hacen inversiones, por ejemplo, en los grandes pasos laterales, en las hidroeléctricas, en donde los terrenos que están a su alrededor ganan plusvalía, y hoy se plantea que los que ganen plusvalía, y sobre todo para ganancias extraordinarias, no ordinarias, porque las ganancias ordinarias se habla claramente en este proyecto de ley que va a ser técnicamente calculado por la base que pondrá el Banco Central del Ecuador, que está por el 7.52, del cual no pagarían ningún impuesto. Es decir, si es que se calcula sobre esta base y su ganancia es ordinaria, no pagan nada. Pero obviamente, si pasa este porcentaje y va más para allá y tienen ganancias extraordinarias, estos tienen que contribuirse. Hubiéramos querido que esta ley sea un poco más profunda. Lo plantearía, por ejemplo, que varias autoridades que han estado en el ejercicio de sus funciones, porque son ellos exactamente, y sobre todo algunos familiares, parientes cercanos, que han tenido información privilegiada y que se adelantan pues a comprar un terreno en donde se van a construir estas obras, y compran a precio de gallina flaca. Pasan 2 años, se construyen las obras y luego lo vuelven a vender a precios sumamente caros. ¿Quiénes han ganado? ¿Los pobres que no tienen ninguna información? No, obviamente que son ciertas autoridades, no todas, que tienen información privilegiada y que buscan triangular a través de empresas, entre comillas, o a través de testaferros, para que obviamente se conviertan en vendedores de tierras y especuladores eventualmente. Es contra ellos esta ley. Yo quiero, compañera presidenta y compañeros, aprovechar más bien este espacio para plantear puntualmente una necesidad que se viene mirando a lo largo y ancho del país y de manera particular en la provincia de Cotopaxi. Hoy en día, y gracias a la propuesta de varios compañeros, se ha hecho hincapié al tema de la minus o la depreciación de los predios.
cuando sobre todo existe la inversión de la obra pública por parte del Estado. Esto, por ejemplo, cuando se construye un centro de rehabilitación social, obras que en definitiva no ayudan a subir la plusvalía, sino más bien perjudican a los que están en su entorno. Hoy en día se implementa una disposición en la que claramente se establece que en aquellos casos en los cuales por motivo de una obra pública se afecte negativamente el valor de un bien inmueble, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, metropolitanos podrán, y ahí se planteaba en algún momento también por parte de algún compañero asambleísta, de que el hecho no debería quedar aquí simplemente así con la posibilidad ambigua de que podrán, debería quedar ahí, deberán reconocer hasta el 50%. Planteo en nombre de los compañeros, sobre todo que están ubicados en las zonas de riesgo, en la provincia de Cotopaxi, que se incremente también aquí, no con el afán de que los gobiernos seccionales o el gobierno central vaya a pagar el 50%, se incluya también aquí en cuanto a la obra pública a fenómenos naturales, porque ¿qué es lo que sucede en la Tacunga, en los sectores del alrededor del volcán Cotopaxi? Desde la alerta hasta la presente fecha, lamentablemente, varios ciudadanos han sido perjudicados, sus predios han bajado de precio, no pueden construir absolutamente nada, y los gobiernos autónomos descentralizados no han hecho absolutamente nada para dar una alternativa. Entonces deberíamos dejar también aquí, de alguna manera, esa posibilidad para que se busquen medidas alternativas para estos ciudadanos, no necesariamente para que se pague el 50% en efectivo, pero sí de dar algunas medidas alternativas, por ejemplo, de que si un ciudadano tiene un predio, en la misma medida como se hace, para que cuando el Estado va a hacer la inversión, y hay casos, por ejemplo, que en la Tacunga se va a construir el alcantarillado y tiene que seguir casi prácticamente el cauce del río, pero con una póliza de seguridad se da la posibilidad para que se construya. En esa misma medida se dé la posibilidad para que los habitantes que están ubicados en las zonas de riesgo puedan también beneficiarse y puedan de alguna manera no ser afectados. Esta es una preocupación que tienen los ciudadanos y que hemos visto en el día a día los que caminamos en estos sectores. Planteo entonces que de alguna manera podamos ajustar en esta disposición, repito, no necesariamente para que el Estado central o los gobiernos seccionales tengan que pagar un porcentaje del 50%, sino que se busque medidas alternativas para que se dé solución a este problema que hoy en día viven los habitantes de mi provincia y de manera particular del cantón La Tacunga. No solamente debe ser en mi provincia, sino también en provincias aledañas a quienes afecta el tema del volcán Cotopaxi y obviamente también ahora con los terremotos y todas estas circunstancias para que los gobiernos autónomos sean más eficientes. Y en esa misma línea me parece sumamente importante el hecho, por ejemplo, de que en el artículo 361, 18, respecto a la responsabilidad administrativa y civil, algunos asambleístas de oposición sobre todo se manifiestan en el sentido de que no es justo, ¿no es cierto?, que para los que no cumplen con la elaboración, tecnificación y desarrollo de catastros de los predios, así como la actualización de catastro nacional integrado conforme a lo dispuesto a la ley del ordenamiento territorial, serán sancionados con destitución. Pero por supuesto que tienen que ser sancionados, porque las autoridades nacionales tienen que ser responsables. En esa medida, compañera Presidenta y compañeros, yo quiero decirle, sobre todo ya para concluir esta intervención, de que esta ley, para nosotros o para el gobierno nacional, sería muy fácil que simplemente no lo hagamos, pensando en las elecciones. Pero no pensamos en las elecciones, estimados compañeros y ciudadanos. Estamos pensando en el mañana, en el futuro del país. Quizá ni siquiera en estos 5 meses del gobierno nacional se verá beneficiado de estos efectos que va a tener la ley.
Probablemente veremos los efectos en 2, 3 años cuando ya ni siquiera seamos gobierno. Entonces, es cuestión de responsabilidad y hablar con absoluta verdad a los ciudadanos y ciudadanas de mi país. Muchísimas gracias.